Entonces, hay una herramienta que se llama Pareto, el 80-20. El diagrama de Pareto es una gráfica que nos puede ayudar a empezar a trabajar en definiciones de proyectos o de problemas. Se puede usar para acotar el problema adecuadamente y determinar dónde iniciamos proyectos Six Sigma. Nos puede decir más o menos qué es lo que quiero verificar o checar de un problema existente. El Pareto se usa mucho para rechazos, scrap, retrabajos, reprocesos, tiempos de utilización, tiempos caídos, tiempo extra. O sea, no nada más se enfoca para el scrap y rechazo, los Paretos. Puede ser para opciones. Entonces, ¿sí? ¿Qué significa el concepto 80-20? ¿Alguien se lo sabe? En una gráfica de Pareto, ¿saben qué es el 80-20? ¿Cómo la entienden? Yo creo que muchos ya la usan, sobre todo la gente en actividad. Pero, ¿qué podríamos hablar del 80-20? ¿Quién dice yo? A ver. ¿Mm? ¿Conocen? ¿Osvaldo? Sí, bueno, mira, yo entiendo que no me tengo ahorita o sea, lo entiendo, pero no lo puedo decir, como te diría, o sea, el 80% de las causas, se debe al 20% de los efectos, o sea, yo lo veo como que a veces si te enfocas en el 20%, este, digamos, del problema, no sé cómo expresar, ya estás atacando casi toda la solución, o sea, si tú graficas un Pareto, a lo mejor, por ejemplo, en mi caso, he tenido, por ejemplo, hallazgos de algunos defectos que, si ataco esos tres defectos de 20 que tengo, por decir algún número, ya con esos tres defectos estoy atacando el 80% de todo mi problema. No sé si me doy a entender. Sí, más o menos. Básicamente lo que te dice la regla del 80-20% es que el 80% de tu salida o tu problema se debe al 20% de tus causas. El 80% de tu scrap, el 80% de tu retrabajo, el 80% de tus devoluciones, el 80% de tus entregas fuera de tiempo, el 80% de tu subutilización o de tiempo muerto por máquina se debe al 20% de las. Esto significa que si tenemos un Ichikawa y está tu Y, aquí tú tienes tu sí. Y aquí pueden venir, vamos a suponer 20X, de acuerdo a la categoría de las 6Ms. Manufactura, método, máquina, materia prima, mano de obra, medio ambiente. Entonces, si tú tienes, vamos a suponer que aquí tú tienes 20X y aquí tú tienes tu problema en Y, que pueden ser varias Y, inclusive. Entonces, ¿qué te dice el 80-20? Quiere decir que solo de estas 20X, más o menos, ¿sí? Entre 4 o 5X son vitales para esta Y. Las demás son triviales. El 80% de tu problema se debe al 20% de tus. De acuerdo. Eso es el concepto del 80. ¿Cuál es el problema? Tienes que averiguar cuáles son esas causas vitales o esas X vitales. No vas a poder analizar las 20X. Tienes que partir del 80-20 y demostrar que en realidad esas son causas vitales, X vitales. Entonces, pues para eso funciona el diagrama de Pareto. Vamos a hacer una gráfica de Pareto en Minitab para luego explicarla a detalle. Entonces voy a abrir mi Minitab y van a abrir un archivo en Excel que les envié hace rato en el chat, que se llama, el archivo se llama
Solma, ejercicios, Six Sigma, junio 2024. Si quieren, díganle no actualizar y ya quedó. Ya vamos a empezar a usar Minitab aquí. Entonces, voy a explicar lo que es el Pareto con el ejercicio. Vamos a ver este ejercicio que es de una empresa que manufactura ropa, la industria del textil. Entonces, vamos a leer un poquito el ejercicio. Fernanda, ¿me ayudas, por favor, a leer el ejercicio? Un, ins- sí. Un inspector que trabaja para un fabricante de ropa investiga las fuentes de defecto de la ropa para definir la prioridad de los proyectos de mejora. El inspector da seguimiento al número y tipo de defectos en el proceso. Un ingeniero crea un diagrama de Pareto para priorizar los defectos. Analicemos este ejemplo y veamos en qué hay que concentrarnos. Ok. Entonces, tenemos una persona de calidad, investiga fuente de defectos en la ropa para definir prioridades. Acuérdense, queremos primero definir el proyecto. Vámonos al Excel, en donde dice Pareto 1, vamos a copiar nada más estas celdas, que sería la A, B, C, D, hasta la fila 7. Este summary no lo copien. Vamos a copiar estos datos. Nos vamos a Minitab. Y en Minitab, para que aparezca la cuadrícula, y abajo a la derecha dice Data Only. Y luego le damos un pegar, Control V. Y ahí estamos nosotros pegando la tablita, que es el muestreo que se hizo. Vamos a suponer que es una producción de una semana de producción, donde estamos analizando los rechazos, que sería la columna 2. La categoría de los rechazos sería la columna 1. Entonces vamos a empezar primero con el defecto y la cantidad de rechazos que hay. En esto, haciendo un Pareto. Nos vamos al menú Start, Quality Tools, y en Quality Tools le vamos a decir Pareto Chart, gráfica de Pareto. Me dice, ¿dónde está la columna de defectos? Está aquí en la columna 1, que se llama defectos. Entonces, le dan un clic acá y luego le dan doble clic y ya se viene para acá defectos. Y luego me aparecen las frecuencias. En las frecuencias le vamos a decir el número de rechazos, la columna 2, doble clic. Como en este caso quiero que me dé todas las categorías, aquí le van a decir no combinar, no combinar, y le damos OK. Y ahí tendríamos el Pareto, que ahorita vamos a explicar qué es cada cosa. Esa sería la gráfica de Pareto. Pregunta, ¿quién me está siguiendo en mi tab? Carlos, perdón, Para saber. ¿podrías repetirme, por favor, cómo iniciarlo arriba, así rápido, porfa, para Sí, Stat, Quality Tools, Pareto Chart. Luego, los defectos o datos de atributo, ¿dónde está? Es la columna 1. Le vas a dar doble clic para que se venga a la derecha. Y Ajá, luego te vas acá a frecuencias. Le vas a decir rechazos, doble clic. En acá rechazos. Y luego por último le vas a decir al militar que no combine. ok, Le damos OK y debe de aparecer de esta gráfica. listo. Muchas gracias, Carlos. No, hombre, ¿de qué? Les decía, aparte de Osvaldo, ¿quién me está siguiendo en militar? Yo, pero no me Yo arrojó también. el Pareto. ¿No te arrojó el Pareto? No, ¿Ya hiciste el copy-paste de los datos? ya.
Ya lo tengo aquí. A ver, entonces, quiero pensar que copiaste los datos estando aquí arriba en la fila 0. Exactamente. Ok, entonces vete al menú Stat, Sí. Quality Tools, Pareto Chart. Mm, La voy a resetear la caja para que esté vacía. ujú. Entonces te dice defecto, atributo data en defecto. ¿Ya? Sí. Luego frecuencias en rechazos. Ujú. O sea, agarro de acá la columna, no es Excel, que ya ves que es por celdas, aquí es por columnas. Y luego le decimos no combinar. Y le das OK. Ya debe aparecer esta gráfica. Ya le di, pero lo único que aparece es una columna que dice navegador y aparece Pareto Chart of A ver, no, Defecto. comparte la pantalla, please. Ok. ¿Sí te da chance? Mm, sí. Comparte la pantalla. Acuérdense, estamos en etapas iniciales de Minitab. Entonces, cualquier pregunta, luego, ¿eh? Ya pueden ver. Pero es que estás viendo la tabla, dale a la izquierda, dale doble clic a la izquierda y ahí está la tabla. Dale doble clic, doble clic. No, pero dale doble clic. Sí, le estoy dando doble clic, pero pues solamente cambia para cambiar el nombre. No, estás en el navegador. Dale doble clic, no para cambiar nombre. Doble clic más rápido. Bueno, mira, entonces haz lo siguiente. Vete abajo a la derecha. Vete abajo Ajá. a la derecha, abajo. Y si ves un cuadro que dice, no, a la derecha, un poquito más, a la derecha. Ahí, Output Only, dale un clic. Y ahí vas a ver la gráfica. Ah, ok. Ok. ¿De acuerdo? Sí, gracias. Y si quiero Ahorita ver más los o menos datos, les voy a ir diciendo cómo moverse en Minitab, pero, y ahora si quieres irte a los datos, le das a la cuadrícula. Ahí mismo abajo, pero ahora a la cuadrícula y ves los datos. ok, ya, entiendo, gracias. Bueno, muy bien. Entonces, dejas de compartir, please, y yo vuelvo a compartir. Y ahí estamos ya viendo mi pantalla. Ok, entonces fíjense bien, ¿qué es lo que hace el Minitab en un Pareto? Primero te ordena en el eje vertical, la altura de las barras son los rechazos. Entonces me está diciendo que la primera categoría de más rechazos es botón faltante, que hubo 217. Ustedes se van a la tablita de Excel, botón faltante, ahí es donde tienen los 217 rechazos. Y luego le sigue hebreas puntadas, al parecer, 112. Entonces, yo me voy acá, del otro lado, vean cómo la segunda barra, la altura de la barra me da las frecuencias, que es hebreas puntadas. Y la última categoría de defecto es tejido mal alineado, 18. Entonces, las alturas de las barras son los rechazos encontrados en ese periodo de tiempo. Ahora, ¿qué más me da el Minitab aparte de la gráfica? ¿Sí? Si se fijan, en el eje principal, en el eje Y principal, ahí es donde grafica en la altura de la barra los rechazos. Pero traemos un eje secundario, que es el porcentaje. Se fijan, si yo proyecto el porcentaje de los botones faltantes, vean cómo proyecto al eje secundario y me da 40 y tantos por ciento, 45. ¿Eso qué significa? Que botones faltantes representa un 45% del 100% de los defectos de este muestreo, de los 400.
¿sí? Los 217 botones faltantes de los 480 defectos totales representan el 45%, que es el eje. Ahora, si se fijan, hebreas puntadas, ¿sí? O puntadas, no sé, habla de un 23%. O sea, en 112 de 480 es el 23%. Y vean cómo el Minitab te da el acumulado del rechazo. Es 45 más 23. Entonces, 45 más 23, las dos primeras categorías, ya te dan el 68.5%. O sea, va acumulándose. Acá es de mayor a menor las barras. Y luego en la ojiva que ven acá, serie, ¿sí? No es, no es el de mayor a menor, es el acumulado, pero en por. Entonces, si aplicamos el 80-20, ¿dónde aparece el 80-20? En la categoría hilo flojo. Hilo flojo es un 14%, pero 45 más 23 más 14 me da 82 puntos. Quiere decir que en las primeras tres categorías ya tenemos el 80-20. Fernando, pregunta. Fernanda, Perdón. es que se me desconectó, perdón que los retrase, pero estoy haciendo el pareto, pero no me sale. En la parte donde le puse Statistic y Quality, le puse labels. ¿Manda? Ahí va. ¿Está? Sí, Quality Goals, ajá, Pareto sí, Chart. sí, ahí ya puse eso, pero en la parte de frequencies in no me sale lo de rechazos. O sea, me sale en blanco la donde dice C12, 13, 4. Pregunta, ¿hiciste bien el copy-paste en la fila 0 los títulos? Ah, ok, era mero arriba. Era mero arriba. Los títulos tienen que ir, borra todo y vuelve a hacer el copy-paste, pero desde la fila 0, C10, la fila gris. Ya. Bueno, no te sale. Inténtalo. Borra todo eso, las columnas, con suprimir y vuelve a hacer el copy-paste, pero desde acá arriba. Y vas a ver que ahora sí te va a salir. Ya te debe salir y llenar estos campos. Tú me dices, Fernanda. ¿Ya quedó? Fernanda. Hola, hola. Bueno, esperemos que ahorita me conteste. Entonces, regresando a la gráfica, fíjense bien cómo el 80-20 ocupa la tercera categoría. ¿Qué quiere decir? Que en las tres primeras categorías ya tenemos más del 80-20, que es botón faltante, hebreas puntadas e hilo flojo. Ahí ya viene el 80-20. ¿Quién se queda fuera del 80-20? Se queda el dobladillo, la definición de tejido y el mal alineado. Pero si sumáramos los porcentajes de los otros tres, vean cómo llegamos al 100%. El 100% de los defectos viene siendo la sumatoria de los cuatro. Obviamente en un intervalo de tiempo, vamos a suponer que es en una semana de producto. Entonces, vean cómo el Pareto llega hasta el 100. Y sí, Carlos, fíjate que ahorita que mencionaba lo del Minitab, entiendo por qué es mejor usarlo más rápido, porque por ejemplo en Excel sí tienes que hacer pasos como un poquito más tardados para encontrar los porcentajes acumulados y eso, ¿no? Para poder graficar el Pareto. Y aquí en Minitab veo que es muy rápido, pues. Es que Minitab es un software estadístico y de calidad completamente. El Excel, aunque pues sí tiene cosas interesantes como gráficas y estadísticas,
no es más una hoja de cálculo. Y fíjate que esto sí me genera mucho sentido porque, por ejemplo, ahorita estoy en el tema de que me están pidiendo en el área de compras, por semana, oye, ¿sabes qué? De todos los proveedores que están llegando, llámese cebos, osas, silicatos, etcétera, necesito que me hagas una gráfica de Pareto de los 80, o sea, del 80-20, de los defectos que están presentando los proveedores o de los rechazos. Entonces me hace mucho sentido hacerlo por este software. Y ya a lo mejor igual me va a pasar que en los primeros de 20 defectos o de 16, los que sean, a lo mejor con 4 me concentro en esos 4 iniciales en el porcentaje acumulado 80. Correcto, para eso trabaja el concepto del Pareto. Al final del día es un 80-20. ¿Qué es lo que me está diciendo esto? Que yo con estos 3 primeros categorías de defectos estoy logrando el más del 80-20 de todas las categorías. Y en teoría yo me debo de enfocar en esto en base a los rechazos y el porcentaje de rechazo acumulado, que es el 82%, que vendría siendo esta tercera línea. Esta tercera línea, es un poquito ya el zoom, esa tercera línea es el 82.5%. O sea, hago el proyectado a cada porcentaje y aquí es el 82 que vemos acá. Ahí está. Y ahí tú te enfocas en esos 3 defectos. Bueno, eso es lo que ahorita, ¿no? Siempre que ustedes realicen una gráfica, ¿sí? Sean muy claros en la gráfica. Aquí está claro que está hablando de rechazos o defectos de producción en esa línea de textil. Pero aquí que no está claro, que no está claro en esta gráfica, la fecha en la cual fue realizada este muestreo. Entonces vamos a suponer que fue la semana pasada, entonces hay que darle doble clic a la gráfica en Minitab y luego le dan doble clic aquí al título que dice Pareto Chart de defecto. Dan doble clic. Y luego aquí donde está el texto, Pareto Chart de defecto, siempre es bien importante que ustedes pongan la línea de tiempo en la cual fue realizado este muestreo. Vamos a ponerle semana fiscal 24 del año 2024. Con esto ustedes les queda claro que esta fue hecha en esa semana de ese año. ¿Por qué se los comento? Porque luego de repente voy a las empresas y me llegan con paretos y me dicen, ah, mira, este es el pareto de 3 meses. Ah, qué padre, 3 meses es un buen pareto de los problemas que hemos tenido. Pero luego veo el pareto, dice año o no dice el año. Y digo, bueno, pero dime de qué año fue o de qué tiempo fue este pareto. Me dicen, ah, no, mira, fue el pareto del año pasado. O sea, me están dando el pareto del 2023, de enero a marzo del 2023. Le digo, no, sabes que esto ya es historia. Muy probablemente el pareto del 2024 ya cambió mucho contra el 2023, o no es el mismo. Entonces, ¿de qué me sirve que me estés dando una historia ya muy añeja? No, de la situación actual. Dame el pareto de mayo, o a lo mejor dame el de abril y mayo, pero no me des el año pasado, que probablemente ya no sea esta la misma. Entonces, en una gráfica siempre debe de venir la línea de tiempo para saber si estamos hablando de una situación actual o una pasada. Entonces, no se queden nada más con el concepto de, pues doy un pareto y pues, a lo mejor ya no tiene nada que ver. Es como si ustedes van al doctor y le llevan unos análisis clínicos de hace 3 años por querernos ahorrar el dinero. No, mire, pero hace 3 años ahí están mis análisis. Doctor, no le sirve de nada. Eso fue hace 3. Lo más probable es que tus
decimales ya no tengan nada que ver con ese estudio clínico. Entonces, en una gráfica siempre debe venir la línea. Bueno, ahora fíjense bien lo que vamos a hacer. Como esto habla de una cuestión de rechazos, fíjense bien cómo nosotros tenemos a la derecha el costo por unidad de ese rechazo. Entonces tenemos una columna que se llama conteo por costo. O sea, es contar los defectos por el costo por unidad. ¿Sí? Sí, Oscar. Entonces, fíjense bien, conteo por costo. Entonces, más que decirle conteo por costo, vamos a ponerle el costo total. Costo total es el número de rechazos multiplicado por el costo unitario. Y esto debe estar en dólares. Entonces, lo único que vamos a hacer ahora es agarrar esta columna, le doy clic derecho en cualquier celda de esa columna y le vamos a cambiar el formato de columna al formato financiero, que viene siendo el currency, y con 2 decimales. Y ahí ya me cambia la cuestión al formato financiero. Entonces ahora vamos a hacer un Pareto de segundo nivel. ¿Sí, Brian? Para el formato, me perdí ahí. Hay que estar en cualquier celda de esta columna. Sí, Es más, le voy a dar control Z. Ah, bueno, no se puede. Ok, clic derecho ajá, en cualquier celda de esa columna, te vas a ir a formato de columna. ok, Y está en automático. Ahora te vas a ir a currency y le das a aceptar. ok, muchas gracias. Y ya tenemos un Pareto de dinero. Ok, gracias. Entonces, los Paretos de primer nivel son buenos porque te están diciendo en cuanto a frecuencias qué categoría es la que más falla, botón faltante. Pero no necesariamente se traduce en el Pareto financiero, porque acuérdense que aquí estamos midiendo los rechazos, que vendrían siendo estos y su porcentaje acumulado. Pero no siempre corresponde al Pareto financiero. El Pareto financiero es un Pareto de segundo nivel. Entonces, en el Pareto financiero queremos ver cuánto le cuesta a la organización estos defectos. No siempre vamos a hacer proyectos, por ejemplo, soy fabricante de celulares y dentro de la mayor categoría de defectos es botones de volumen, que se pierden, que no ensamblan, que están mal hechos, tengo un problema en el ensamble y es donde tengo más frecuencias. Pero ¿qué pasa si yo tengo el módulo de cámaras? Y el módulo de cámaras está en las últimas categorías. Vamos a suponer que aquí está el módulo de cámaras y aquí está el de los botones. Entonces, en frecuencias, pues es mucho mayor el problema de botones que de cámaras, módulo de cámaras. Entonces dicen, no, pues vamos a hacer el proyecto de botones, porque en frecuencias o rechazos es el que más representa. Pero ¿cuánto creen que les pueda costar los botones costo unitario contra los módulos de cámara? ¿Qué es más caro, los botones o el módulo de cámaras? ¿Mm? Módulos. Creo que los módulos. Pues claro que los módulos de cámara es mucho más costoso una cámara que un botón. Entonces, el Pareto financiero, ¿qué es lo que va a hacer? Te va a dar el Pareto de segundo nivel. Y aquí, en lugar de las frecuencias o rechazos, aquí te va a graficar. Para saber si en realidad tienes que hacer un proyecto de botones o un proyecto de módulos de cámara. Se le llama Pareto de segundo nivel. Entonces, vamos a usar esta columna que es el costo total.
Nos vamos al menú Stat, Quality Tools, Pareto Chart. Y ahora, en lugar de defecto queda igual, pero en frecuencias, en lugar de usar rechazos, ahora decimos costo total y no combina. Defecto y costo total. Aquí es donde cambia. Le damos OK. Entonces, cuando ya vemos el Pareto de dinero, obviamente es en la misma semana fiscal. Ahorita le ponemos ese título que aquí falta. Pero fíjense bien cómo ahora lo que estoy graficando es el costo. Y luego, si se fijan, ya cambia, porque acá traíamos botones faltantes. Y vean cómo botones faltantes, en cuanto a dinero, es la última categoría, 5%. En cambio, E puntadas y E dobladillo, ¿sí? Representan el 56%. Estas dos, ya cuando lo vemos con tejido, ya sería 73%. Entonces cambia mucho la configuración, porque acá tenemos E puntadas y E dobladillo. En cambio, si me voy al Pareto de primer nivel, era botones faltantes y E puntadas. El dobladillo no aparecía hasta el cuarto y ahora se va al 3. Pero aquí lo importante es que el botón faltante se va a la última categoría en el Pareto financiero. Entonces, si yo veo estos paretos, a mí no me interesa que mi Bell haga proyectos de botón. No, quiero lo de dinero, hebreas puntadas. No sé si sea hebreas puntadas, ¿verdad? E puntadas, no sé. Error de dobladillo, error de puntadas, error de dobladillo. Entonces, eso me cuesta más que botón faltante. El botón faltante me cuesta 30, casi son $37 a la semana. En cambio, acá de error por puntadas y dobladillos, me cuesta $211 y $182. Acá lo estoy viendo por rechazos. Acá lo estoy viendo por dinero. Pareto de segundo. Entonces, ya mis prioridades cambian. Ya no es error faltante. Es puntadas, dobladillo y tejido. Porque este es el pie del Pareto. Pero para que esto tenga más sentido en la gráfica, hay que darle doble clic. Aquí donde dice Pareto Chart de defecto. Más que de defecto, le van a poner Pareto Chart of de dólares, CD, y luego van a poner la semana fiscal 2024. Muy claro. Esta ya no es de defectos, es de el costo de la pobre calidad. O sea, el scrap o el retrabajo, aquí ya va dinero. Acá ya va dinero. Habría que ver si el militar te da chance de cambiar el formato del eje Y. Si le dan doble clic, no te da chance de cambiar el formato. Pero bueno, aquí queda claro que estamos hablando del costo. Si quieren ser todavía más claros, le pueden dar doble clic a este título, costo total, y pónganle USD para que sepan que están hablando de dólares. Y ya le damos OK. Entonces, este se le llama el Pareto financiero o de segundo nivel. Es más importante que el de primer nivel, porque aquí te habla de los rechazos, pero acá te habla del costo de la pobre calidad por esos rechazos. O sea, la cuestión, ¿para qué te quiero haciendo proyectos ¿sí? ¿Para qué te quiero haciendo proyectos de botón faltante? Si el botón faltante, pues no, simplemente se lo pones. No es que te genere scrap, es un retrabajo. Y obviamente el botón faltante, su costo se va hasta el final. Cambio,
Yo necesito de error de puntadas y doble. Es como si acá se vienen los botones del celular y acá tenemos el módulo de cámaras y el segundo sería la pantalla. Por cada pantalla que tires, a lo mejor equivale a cientos de botones. A lo mejor no cientos, ¿verdad? Pero unos 80 botones. Entonces, el Pareto financiero es más importante que el Pareto de frecuencias. Digo, los dos son importantes, pero al final del día tú tomas decisiones por el Pareto. Bueno, Carlos, es que también depende del enfoque que le quiera dar cada uno de nosotros, ¿no? Porque en mi caso, sí yo me enfocaría más en el de rechazos. Pero te digo, depende de cada responsabilidad, ¿no? Bueno, o sea, es que habría que ver esos rechazos cuánto cuesta financieramente, Osvaldo. No, es que en mi caso, por ejemplo, sí, o sea, sí entiendo esa parte, pero ya en mi trabajo yo no manejo números, o sea, en mi trabajo ya es otro departamento quien le da el seguimiento. Hablando netamente de mi trabajo, sí yo me enfoco en rechazos, pues, no sé si me daría a entender. Sí y no. O sea, sí, yo sé que te enfocas al proceso, pero al final del día tú deberías también de manejar números financieros para saber qué cuesta más. Y ahí, sobre todo, darle prioridad al proyecto. O sea, me queda claro que ya la cuestión de los números económicos y de todo, pero tú debes de tener la información financiera para saber qué materia prima te cuesta más cara. Sí, claro, o sea, tenerla como respaldo bueno, pero sí, lo que me están solicitando ahorita más bien es la información de rechazo y ya en su momento, pues ya el seguimiento lo daría inteligencia de compras. Bueno, digo, en mi caso muy particular, ¿no? Pero sí, como dices, pues tener el respaldo no me genera problema tener más información. Es correcto, porque al final del día, si te vas nada más por rechazos, dices, pues hago proyectos de botones. Pero tú le puedes decir a la organización, oye, pero si me enfoco a esto, realmente solo tengo este efecto. En cambio, si me enfoco a estos tres que no están en otras categorías, yo le pego más al 80-20 de lo que le duele al negocio, que es el dinero. Sí, sí, comprendo. Hay que tener nada más cuidado con eso.